Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 17 del Giro de Italia 2022. En este canal secundario donde vamos a estar subiendo los resúmenes durante algún tiempo, ya os comentaré cuando todo vuelva a la normalidad. Y aquí teníamos la etapa del día de hoy con un inconveniente que se veía claro, sobre todo en las caras de los corredores a la salida: lluvia, mal tiempo. Y un tiempo que tampoco se sabía si iba a mejorar en la parte final. Las previsiones eran 50-50 de que podría hacer sol o podría seguir lloviendo durante toda la etapa. Así que un cambio sustancial en la forma de correr de los corredores, sobre todo porque hemos tenido días de sol en estos 17 días anteriores del Giro de Italia. Y era el primer día, por decirlo así, de mal tiempo, de frío, donde todos estaban muy abrigados. Después de la victoria de Jan Hirt en el día de ayer, su primera victoria en una gran vuelta como es el Giro de Italia, y teníamos también el primer día de alta montaña para ver esa lucha entre los favoritos a la clasificación general, esa primera lucha que dejó a Almeida dejando unos segundos, pero siempre ahí luchando y aguantando para no zafarse de esa posición que tiene en la general, con la malla rosa que sigue siendo Carapaz, pero solo con 3 segundos con Hindley, y Van der Poel que subía el puerto haciendo caballitos para deleite de los aficionados. Aquí la etapa de hoy, 168 kilómetros y 2 puertos en la parte final, que no son puertos con grandes nombres, pero sí gran dureza. El primero 11.8 al 7.7 de pendiente media, y el segundo, el último, bastante fuerte, que eran 7.9 al 9.9% de pendiente media, los últimos 6 kilómetros en un falso llano. Todos muy abrigados bajo la lluvia en ese inicio, muchos haciendo rodillos. Se esperaba un inicio brutal porque los primeros 8 kilómetros eran en subida. Cuando comenzaba la etapa se iban 4 hombres por delante, que eran Gal, Aresman, Carthy y Kobe, pero había un grupo trasero muy numeroso que eran Prudhomme, Buitrago, Kobili, Van der Poel, Sana, Martin, Ravanelli, Fortunato, Hirt, Camargo, Walter, Taramae, Bowman, Omen, Van Sevenant, Lem Reise, Pedrero, Howson y Ciccone. Estos, después de la bajada, veíamos que conseguían contactar con Van der Poel a la cabeza, y había otros 2 corredores como eran David de la Cruz y Diego Rosa que conseguían llegar también, así que todos estos en fuga. Veíamos que el mejor colocado era Hirt, el ganador de ayer, que estaba a 7.42, así que Ineos se tenía que poner a trabajar porque tampoco les podían dejar demasiada ventaja y que le quitaran el liderato de la carrera. En ese momento los sprinters conseguían volver a llegar al pelotón y los fugados que pasaban al relevo, pero había tantos hombres que eran difíciles también estos relevos. Llegaban al primer puerto del día de tercera categoría. Se había formado un grupo de 11 hombres después de este puerto y de que cogieran los puntos Bowman. Tenían una pequeña ventaja, pero no estaban colaborando bien y por detrás les iban a dar caza. El pelotón ya perdía más de 6 minutos. Se volvían a juntar los 2 grupos de la fuga. Seguía la mala colaboración y el que arrancaba era Mathieu Van der Poel, quedando 66 kilómetros para el final. 4 hombres se iban por delante con Van der Poel, el propio Van der Poel, Gal, Martin y Kobe, y cogían bastante ventaja. También se quedaba Simon Yates en el pelotón y nos indicaban poco después que decidía abandonar el Giro de Italia. Continuaba esta persecución, pasaban por el sprint intermedio e iba a comenzar el primer puerto duro de la jornada con estas rampas que tenían el 7.7 de porcentaje medio. Perdían más de un minuto el grupo trasero y nada más empezar arrancaba Hugars y se iba junto a Buitrago, Bowman y Ciccone. Ciccone se quedaba, pero también se unían tanto Hirt, Lem Reise y Van Sevenant. En la bajada después del puerto se iban Van der Poel y Lem Reise, sabiendo que eran peores escaladores, y por detrás se empezaban a mirar y cogían más de un minuto antes de comenzar el último puerto de la jornada. Pasaban por el sprint intermedio bonificado, que no les interesaba mucho, y comenzaban el último puerto de la jornada, que sobre todo el final era lo más duro. Aquí tenéis esas rampas muy exigentes que también serían importantes para la general, y Van der Poel parecía que soltaba a Lem Reise al principio de este puerto. Lem Reise finalmente cogía a Van der Poel, se juntaban los dos y Buitrago por detrás se ponía a recortar tiempo, 1 minuto y medio tenía que recortar, mientras por detrás en el pelotón Richie Porte se ponía a meter ritmo. Lem Reise soltaba a Van der Poel, pero también estaba perdiendo tiempo con un Buitrago que cada vez venía con más fuerza. Gran victoria para Santiago Buitrago, que superaba a Lem Reise, lo soltaba y lo daba todo para conseguir una gran victoria, y como hemos dicho en meta, llorando de emoción
por lo que había conseguido su primera victoria en el Giro de Italia en los favoritos de esos varios ataques de Mikel Landa que soltaban por fin a Almeida, pero finalmente con esa explosividad que tienen, Carapaz y Hindley, que se les ve muy igualados, llegaban juntos. Aquí el top 10 con Buitrago, Lenreise, Hirt, Carthy, Carapaz y Hindley, que finalmente le habían metido 6 segundos a Landa. También llegaban Van Sevenant, Bowman y Martin noveno, y como hemos dicho, Landa a 6 segundos de los otros favoritos, décimo. Clasificación general que está así, con Carapaz a 3 segundos Hindley, Landa 1.05, Almeida 1.54, Nibali a 5.48, Pello Bilbao a 6.19, Hirt a 7.12, Buchmann a 7.13, Juanpe López a 12.27 y Pozzovivo a 12.30. La clasificación de la Ciclamino sigue para Ademart, que la tiene prácticamente sentenciada. Duro golpe de Bowman en la clasificación de la montaña, aunque todavía muchos puntos en juego, y la Cima Coppi en la etapa número 20. La clasificación del mejor joven para Almeida, que también la tiene muy bien para ganar esta clasificación. La de las metas volante, que sigue para Tajani, el hombre con más kilómetros en fuga, que es Weiss, que tiene más de 600 kilómetros. Y en la clasificación por equipos ahora la lidera el Bahrein, sacando solo 14 segundos a Albora. Aquí las etapas que quedan: mañana última etapa para los sprinters, prácticamente plana. Otra etapa de montaña con final de segunda categoría muy explosivo en la etapa número 19, la etapa 20, que es la gran etapa reina, con muchísimos metros de desnivel, y también final en alto en la Marmolada, y contrarreloj de 17 kilómetros con subida en la etapa número 21. Quiero que sigáis dejándome abajo en los comentarios vuestras predicciones y si han cambiado respecto a ayer, vuestro podio que queréis y el podio que creéis que va a quedar. Muchísimas gracias por estar ahí, seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.